Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a su programa Sexualidad en tu propia voz. Agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radioeducación 1060 de AM y 96.5 de FM. También agradecemos a quienes lo hacen por medio del sitio web de Radioeducación y en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Y por supuesto a quienes nos siguen en @sexprobvozoficial. Les saluda Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, querida Edith? ¿Cómo estás? ¿Con truenos y relámpagos? Así es, una lluvia muy fuerte. Creo que ya llevamos varios días así en parte de la ciudad y también en otros estados. Por el momento, desde nuestra casa grabando. No tenemos que enfrentarnos a esta situación de inundaciones ni de tráfico, pero a toda aquella gente que tiene que trasladarse e ir a trabajar, tomen precauciones y también paraguas, botas, todo con que puedan cubrirse la lluvia. Y bueno, también contento de que está avanzando la vacunación. Creo que es bien importante que nos sigamos vacunando para que haya un poco control, al menos, de los síntomas, porque ya vimos, por ejemplo, el gobernador de Querétaro, es su segunda vez que le da COVID, hoy lo anuncia, pero además ya estaba vacunado de su primera dosis. Entonces, no olvidemos que la vacuna está encaminada más a que los síntomas no sean tan graves si nos llega a pegar. Pero entonces, de todas maneras, sigamos cuidándonos porque tenemos que detener en el 2021 esta terrible pandemia aquí en México. Bueno, y hoy pues muy contento estamos de Plácemes, está de manteles largos Sex Pro Voz, porque me sirve de pretexto para reencontrarme con un querido amigo de muchos años de activismo que hoy nos va a hablar de cómo y por qué tuvieron que surgir organizaciones para plantear una nueva masculinidad o muchas nuevas masculinidades, pero un cuestionamiento desde los hombres al concepto del machismo tradicional en que se nos educa en México. ¿Y con quién estamos, querida Edith? Mira, el día de hoy tenemos como invitado a Benno de Keyser. Él es padre de 4 hijas y abuelo de 3, médico, antropólogo social y doctorado en salud mental comunitaria, investigador del Instituto de Salud Pública y docente en las maestrías de salud pública, de género y de salud, arte y comunidad de la Universidad Veracruzana. Cofundador y parte de Hombres Responsabilizándose de su Vida y Cómplices por la Igualdad, Menengue, México. También es coordinador del informe Masculinidades y Salud en las Américas con la Organización Panamericana de la Salud, actualmente en una estancia de trabajo con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM en la construcción de un programa integral de trabajo con hombres en la propia universidad. Buenas noches, Benno, bienvenido a Sexualidad en tu propia voz. Hola, gracias por la invitación. Siempre es un gusto aparecer en las ondas de Radio Educación y ahora nada más invitado por Juan Carlos, viejo colega y amigo desde hace rato. Así es. Querido Más Benno, colega y amigo que viejo, aclaro. Bueno, pero bueno, en un minuto para después volver y profundizar, ¿qué nos dirías que es este concepto de las nuevas masculinidades? Bueno, ya esto lo platiqué con Edith la semana pasada. En general nos desmarcamos de ese concepto. Es un concepto que ha estado impulsando sobre todo el Instituto Nacional de las Mujeres con proyectos que apuntan a la reflexión y transformación de las masculinidades. Pero en general consideramos que estamos en una fase de revisión, de deconstrucción, y que la palabra nuevas es un poco problemático. Tú recuerdas que trabajamos el tema de paternidades, por ejemplo, y una proporción muy pequeña de hombres y mujeres hablaban de papás participativos, de papás distintos. Entonces, esto que se plantea como nuevo quizás no es tan nuevo por un lado, y por otro, pues también es nuevo la masculinidad ligada al narco. Los youtubers también van modelando nuevas formas de ser hombre. Entonces,
hablamos un poco más bien todavía no hemos encontrado el nombre justo, pero se habla más bien de masculinidades comprometidas, masculinidades afectivas en el término de la paternidad, y quizá el que más me gusta es el de masculinidades igualitarias. Ese está padrísimo. Vamos a regresar, querido auditorio, y nos va a explicar el doctor Benno de Keyser por qué esta transición, este cambio de pensamiento y deslindarse de las nuevas masculinidades, y por qué estos nombres de masculinidades igualitarias, masculinidades alternativas, porque creo que hablando de eso vamos a ir desglosando qué significa esto de ser hombre y hacia dónde queremos llegar a ser los hombres. Así es, Juan. Hay que decir a nuestro auditorio que nosotros nos encontramos grabando a la distancia, pero le invitamos a que se comunique con nosotros y nos escriba a través de Facebook, @SexProbosOficial, o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Ahora escuchemos la cápsula El concepto de masculinidad en la historia. Regresamos. ¿Sabías que ¿el concepto de masculinidad ha variado histórica y culturalmente? La masculinidad, también llamada hombría o virilidad, es el conjunto de características que la sociedad supone que definen a los hombres y usualmente abarca rasgos tanto biológicos como culturales. Sin embargo, estas características han ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la masculinidad estaba representada por los faraones guerreros, quienes se maquillaban mucho antes de que el maquillaje se considerara exclusivo de las mujeres. En Grecia y Roma, el tener sexo con los súbditos varones era aceptable, hasta que llegaron los primeros gobernantes cristianos, quienes consideraban que la sodomía era una atrocidad y una falta que se castigaba con la muerte. En la época medieval, el modelo de masculinidad se inclinó hacia los valores básicos de la cortesía y la cristiandad, hasta el surgimiento del dandy. El dandy es un arquetipo de persona muy refinada al vestir, con grandes conocimientos de moda, proveniente de la burguesía y con una fuerte personalidad. Este fue visto como un ideal de masculinidad del siglo XIX. Más tarde, las cosas cambiaron. Ahora, la fuerza, valentía y heterosexualidad ya formaban parte de las características de la masculinidad. Del artículo ¿Qué significa en realidad ser hombre?, en el sitio web www.expansión.mx. Acabamos de escuchar esta cápsula, un poco de historia sobre el concepto de masculinidad, y Benno nos decía antes de irnos a este corte que él no está tan de acuerdo con este concepto de nuevas masculinidades, pero yo creo que por eso es importante el revisar, cuestionar y modificar estas concepciones, creencias y valores en torno que hay a la masculinidad, y por lo cual también nos va a permitir romper con esa desigualdad de géneros, pero también implica una oportunidad para los varones de asumir su propia vulnerabilidad y fragilidad y de humanizar los vínculos y vivirlos con plena sensibilidad y libertad. Quiero compartirles que hace unos días yo leí una nota de UNAM Global que nos dice que los hombres mueren en silencio por temor a perder la hombría. Nos daba datos muy interesantes, nos dice que las enfermedades mentales no distinguen géneros, es decir, ni femenino ni masculino. Sin embargo, los hombres son los que tienen ideas suicidas más frecuentes, incluso son los que llegan a concretar el suicidio. Nos dan una cifra que, según el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, nos dice que los hombres que tienen de 20 a 24 años, la tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes es de 9.3% en la población en general.
general, la tasa es cercana al 5%. Creo que es un poco de lo que vamos a hablar, este nuevo concepto, cómo debemos de entender, y los hombres también cómo deben de asumir su responsabilidad también frente a su género y pues también frente a la sociedad. ¿No es así, Juan Carlos y Beno? Sin embargo, empecemos por esto. ¿Por qué tenemos que dirigirnos hacia allá? ¿De dónde venimos? Yo le escuché a mi maestro Beno de Keiser decir cuando me entrenaba en estos grupos de hombres que nos reunía para platicar allá en Jalapa, que el ser hombre lastima al mismo hombre. ¿Es cierto esto, doctor? ¿La forma de ser hombre ahorita en México lastima al mismo hombre? Tiene efectos, claro, la forma en que nos vamos construyendo, las formas que vamos aprendiendo, que hay que aclarar, no tiene que ver con la genética, no tiene que ver con la biología. La biología determina qué tipo de cuerpo que tengo, pero es la cultura la que me va llevando, como en la cápsula lo han planteado. O sea, el hombre, el verdadero hombre griego era diferente al egipcio. En los cursos contigo también veíamos que cómo los hombres van evolucionando. En inglés el gentleman, el hombre gentil, y en España el caballero, el hombre que llega a caballo, que son los que llegaron para acá, ¿no? Que es un poco la masculinidad mediterránea también. Entonces, sí tiene efectos. Hace exactamente 2 años presentamos en el Senado un informe que se llama La Caja de la Masculinidad y sus consecuencias. Y ahí hablaba de ciertos mandatos que se asocian a la masculinidad, como el estar en control, el ser autosuficiente y no pedir ayuda, aunque me suicide, y morir en silencio. O esta parte de que decía mi abuelita, que de valientes y dragones están llenos los panteones. Los panteones, ¿no? Ándale. El tema del exceso, eso no me va a pasar a mí. Cuando empezamos estaba en apogeo la epidemia de VIH y se veía lo difícil que era para los hombres ponerse el condón, porque no, la vi limpiecita, es de buena familia, eso a mí no me va a pasar. Como pero lo que mismo pasa. El autocuidado no es muy masculino. No es muy masculino. En todo caso, a veces el cuidado está delegado a la mamá primero y luego a la pareja y luego a las hijas. El tema de ser proveedor y ser jefe de familia, cabeza de la casa, capitán del barco, todas estas metáforas. El tema de ser heterosexual y estarlo mostrando continuamente, pero no basta ser heterosexual, también hay que ser homofóbico. Hay que remarcar la heterosexualidad con la homofobia, la hipersexualidad, o sea, cualquier hoyo es trinchera, y desde esa época yo recuperé la frase que dices, aunque tenga faldas, aunque sea escocés. Sí, claro. O sea, yo como hombre tengo que responder hidráulicamente, decía Eduardo Liendro, hidráulicamente tengo que responder a los estímulos y no me puedo replegar porque finalmente es un performance la forma de ser hombre y me están mirando los otros. Una actuación ante los otros hombres que juzgan mi masculinidad, si soy muy hombre o poco hombre. ¿Cómo Exacto. Se puede ser más hombre que otro, saber? No, pues hay masculinidades diversas y esa es una de las primeras ventajas de este campo, que hablábamos de masculinidades. Gracias al feminismo sabemos que también las mujeres son muy diversas, muy diversas, y los hombres también internamente somos muy diversos. Y eso es un reconocimiento importante. Los hombres, según la clase social, la etapa de vida, yo no soy el mismo de a los 5, a los 15, a los 25, a los 50 años. Yo mismo voy transitando por diferentes situaciones. No es lo mismo ser de Feño que ser un hombre de los Altos de Chiapas o de los Altos de Jalisco, ser indígena o ser moreno, ser blanco en nuestra sociedad. Entonces hay muchos ejes que nos van cruzando y que nos hacen hombres distintos, pero aparentemente, y ese es el análisis que se hace en este contexto del patriarcado capitalista, hay ciertos mandatos que los hombres debemos seguir cumpliendo y que cada vez es más difícil de cumplir. Yo cuando me formé, cuando tú te formaste con una licenciatura, pues uno ya conseguía un trabajo y de ahí hasta la jubilación. Actualmente no. Actualmente hasta con doctorado veo gente que está batallando para conseguir trabajo, incluso que está batallando con esa noción. Entonces muchos hombres que están como en lucha con esto, aunque los mandatos que vemos en el cine, en los comerciales, todavía siguen siendo muy parecidos. Han ido cambiando, pero son muy parecidos. Sí, claro. ¿Cómo es que se te ocurrió empezar a hacer grupos? Porque el primer grupo de reflexión de hombres para ver cómo éramos hombres fue contigo, cuando yo me estaba formando allá en Jalapa. Y fue un espacio de indagación y de diálogo muy padre.
Pues yo creo que estaba en el aire y muy en el aire porque también había una presión de parte de las mujeres, incluso explícitamente, bueno, ¿y los hombres cuándo? Y las mujeres siguen preguntando todavía, ¿y los hombres cuándo? Sí, 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 O claro. sea, ¿cuándo nos ponemos las pilas? Si recuerdas, en esa época estábamos en una asociación nacional, una asociación civil que se llamaba Producep, y ya había habido dos desarrollos interesantes. El empezar a enfocarse más también a la salud mental y no solo a la salud física. Y las mujeres, varias de ellas ya habían asistido a una conferencia internacional latinoamericana en Costa Rica sobre mujer y salud. Y fue muy chistoso porque cuando se decidió en una asamblea hacer un taller de mujer y salud que iba a ser en Michoacán, yo al final dije, no, pues la siguiente la hacemos de hombres y salud, y carcajada general. ¡No me digas! Sí, pero así, ¿cómo que los hombres y salud? ¿Qué Sí. años eran estos? Finales de los 80, como 86, 87. Y entonces se rieron de que... Sí, porque yo ya ves que hago chistes, entonces... Ajá. Y yo me defendí diciendo, bueno, por lo menos el cáncer de próstata. Yo tampoco sabía bien de qué estaba hablando, pero percibía que había una necesidad. Y se hizo el taller en Morelia y esa fue mi primera experiencia. Había una guía muy detallada siguiendo el curso de vida, los aprendizajes de las mujeres y las consecuencias en la salud. Entonces, usando esas mismas preguntas, a los 6 hombres que llegamos a ese taller, empezamos a descubrir un montón de cosas y a partir de ahí empezamos a leer. Simultáneamente, recordarás, empezó también Daniel Cassés con el Laboratorio de Exploración de la Masculinidad junto con Paco Contreras y Bernardo Lagarde. Claro. Contigo, hermano contiguo de Marcela Lagarde. Entonces, como que más o menos simultáneamente empezamos y los invitamos a Jalapa. Tú estuviste en ese taller. Y eso nos permitió decir, bueno, aquí hay una beta que hay que empezar a desarrollar. Sí. Y eso ya en los años, digamos, 90 ya lo empezamos a trabajar. Recuerdo que yo, bajo la invitación de Lucy Atkin de Fundación Ford, nos pidió a José Ángel Aguilar Gil y a tu servidor hacer un artículo que tengo entendido que fue de los primeros artículos donde se reflexionaba lo que tú decías sobre la salud de los hombres. Uh-huh. Entonces, me encanta este paso que diste y a partir de este grupo de 6 ¿se logró algo más grande o con mayor impacto en medios de comunicación? Muy poco a poco, pero empezaron a generarse esos espacios. Unos pocos años después, es interesante porque en esa época, ahorita mencionas a Lucy que estaba en la Fundación Ford, ya había de parte de algunas mujeres en situaciones de poder y en las conferencias internacionales había la claridad de que había que trabajar con los hombres, pero acotadamente. En VIH, en paternidad y en salud reproductiva y en violencia, para mejorar la condición de las mujeres. O sea, no bastaba lo que se estaba haciendo por las mujeres. Entonces, en ese tenor empezamos a participar en eventos, a empezar a publicar y a empezar a darnos cuenta de que esto tendría que desarrollarse mucho más, tanto en lo práctico, en los grupos, como en los temas de investigación. Y actualmente el campo de las masculinidades como tema de investigación es amplísimo, o sea, realmente hay una producción enorme de gente investigando las masculinidades. ¿Y tú recuerdas aquel taller que la Fundación Ford patrocinaba en el Colegio de México de Investigadores? ¿Sobre sexualidad? ¿De esos temas? Sobre sexualidad y finalmente muchos de los temas tenían que ver con hombres y en la UNAM estaba Eduardo Liendro también con un seminario sobre masculinidades. Entonces, como honguitos, después de la lluvia feminista, empezaron a surgir, no solo en México, sino también en diferentes países, este tipo de iniciativas. Feminista, porque teníamos que reaccionar, ¿ven? Pues, o sea, pues todavía tenemos que... Juan y Beno, esto que nos están platicando, tú dices que era un grupo de 6 hombres, pero yo quiero saber, Beno, ¿qué hombres? ¿Qué edades tenían? ¿Eran padres de familia, estudiantes, trabajadores? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? ¿Qué hombres son los que inician contigo esta reflexión? En general, hombres cercanos a mujeres que ya estaban en proceso de transformación, ¿sí? Entonces, asociados a organizaciones que están trabajando con población. Muchos de ellos trabajaban con población rural, y estaban escuchando de parte de las mujeres, de las promotoras, de que, sí, ya entendimos, pero díganle a mi marido, ¿sí? Estamos escuchando eso reiteradamente. Estamos viviendo situaciones de violencia,
tengo que planificar a escondidas, me tengo que poner la inyección de cada 6 meses para que mi marido, porque no me deja poner el DIU y quiere que le tenga todos los hijos que él quiere. El tema del alcohol está minando nuestra familia. Entonces también en el promoción del trabajo en salud, ahí viene un trueno fuerte. Se venía escuchando esta situación. Los primeros que ubiqué tienen que ver con gente que hacía trabajo de promoción de la salud. En un taller en Teocelo, donde trabajamos este tema, llegaron unos jaraneros alcohólicos anónimos. Ay, me Jaraneros encanta. alcohólicos anónimos. Me Y encanta. terminamos con una fiesta sin alcohol, amenizada por ellos. E incluso alguno de ellos dijo, es que el hueco que me quedó cuando dejé el alcohol, lo pude llenar con la música. Y pudo hablar de un hueco que le quedó sin que nadie lo albureara en el taller, y cómo la música jarocha le había llenado su... Qué hermosa Vacío. experiencia nos narras. Saludos a Radio Teocelo, una Claro. radiodifusora hermana. Y por supuesto que para desarticular el machismo dentro de un hombre no es posible quedarnos con el vacío. Hay que llenarlo con música. Regresamos, estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Querida Edith, vamos a volver a seguir hablando de estos temas. Así es, Juan. Por lo pronto, escuchemos cómo puede ponerse usted en contacto con nosotros. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. No dejen de escribirnos o mandarnos mensaje de voz. Nos interesa conocer su opinión sobre el tema. Lectura a los comentarios que recibimos en la emisión pasada, programa que dedicamos a las expresiones de la diversidad de género con el doctor Armando Díaz Camarena. Y en Facebook nos dice Miguel Brum, excelente programa. Luis A. Villegas nos envía saludos. También te mandamos saludos, Luis. Y a Miguel Brum también, querido Miguel, te mando un abrazo. Y también en WhatsApp nos escribe Joel Isaac Miranda. Él nos escribe desde Hermosillo, Sonora, y nos escucha a través de la frecuencia de Radioeducación 104.3 en Hermosillo, Sonora, y nos pone: hola, buenas tardes, me encanta su programa. Una pregunta: ¿creen que hablar sobre sexo con una niña o joven en Facebook es una forma de ciberacoso o incomodar a ella mandando fotos inapropiadas? Les envío saludos cordiales. Por supuesto. A ver, vamos a ver. Si es una persona cercana que habla de sexualidad con la niña, bueno, estamos hablando de términos educativos, pero no se tiene que hacer por Facebook, porque Facebook es una plataforma pública, cualquiera, Instagram, WhatsApp. Tenemos la ilusión por estar en una recámara, en una sala, en un comedor, que es una cuestión privada, pero ojo, puede generarse una situación de abuso o de algo más grave si están hablando con una niña en una plataforma pública de temas eróticos o sexuales. Entonces yo creo que sí debe tener cuidado esta persona y entrar a ver qué está pasando con esta conversación. Sí, lo mismo le digo a Joel Isaac Miranda. Sabemos que existe ya la ley Olimpia, y si él no quiere meterse en situaciones de este tipo, pues mejor evitar tener comunicación, sobre todo con niñas, adolescentes, y creo que también con adultas. Entonces, mejor te invitamos, Joel Isaac, que también escuches nuestro programa donde hablamos sobre esta ley para que puedas clarificar tus dudas que tienes al respecto. Entonces, estimado doctor Benno de Keyser, querido amigo, se tuvieron que desarrollar estrategias de hombres con hombres para poder cambiar el machismo. Esta demanda que tú sentiste, dijiste presión desde el feminismo, que los hombres trabajáramos lo nuestro. Sí, la presión del feminismo, pero también una creciente presión del propio malestar de los hombres. Creo que es importante también. Solo con la presión del feminismo no es suficiente. También hace falta que haya un motor interno, y ese es el malestar de los hombres. Y nomás te quiero comentar, me acerqué al tema, pero no lo consolidé. En esa época también nació CORIAC, el colectivo de hombres por relaciones igualitarias, abocado centralmente al tema del control y el repliegue de los hombres de lo que es la violencia. ¿Quiénes fundan CORIAC? Paco Cervantes y Eduardo Liendro. Y después se van subiendo otros compañeros
como Mauro Vargas, como Roberto Garda, que entran como usuarios y bueno, finalmente van desarrollándose ahí. Que vive aquí en Querétaro, Roberto, ya me enteré. Exacto. Y Ajá, Salud y luego, Género también, que fue Salud y una Género. asociación que formamos en Querétaro y en Jalapa, que partía de una mirada más amplia de la salud, mirando la salud de los hombres y la de las mujeres. Entonces son algunas de las experiencias. Aquí en Querétaro, Gerardo Ayala y Gisela Sánchez, ¿cierto? Exacto, Y en fundamentalmente. Jalapa estabas tú y Emma Reyes. Emma Reyes, exacto. Entonces, es que es bien interesante porque aquí para mí me viene a la mente la pregunta, ¿se requiere a las mujeres para que los hombres podamos deconstruir el machismo? Es decir, ¿qué necesitamos los hombres para poder dejar de ser tan machos de parte de las mujeres? Se ha requerido a las mujeres como colectivo históricamente. Yo no sé si hubiéramos tardado 20 años más los hombres en caer en la cuenta de que había que cambiar. No, 1000, menos. O 1000, o bueno, tú que eres historiador prácticamente, sí, O exacto. sea, ¿quién se queja del sistema cuando todo le favorece? Claro, porque estamos en la parte de los privilegios del sistema. Entonces se ha requerido y se requiere escuchar a las mujeres. No se requiere de las mujeres para cambiarnos a nosotros porque tienen bastantes trabajos y esfuerzos y cuesta arriba para cambiar el mundo, para que sea un mundo igualitario. Pero se requiere escuchar a las mujeres para recuperar críticas, para recuperar experiencia también. Las mujeres, las primeras mujeres, las sufragistas, las mujeres sindicalistas, también empezaron con círculos de reflexión sobre la condición femenina y empezar a tomar distancia. Bueno, es que la maternidad es obligatoria y es que la mujer debe ser sumisa, es que la mujer es emoción y no es razón. Al igual que los hombres, 100 años después prácticamente, empezamos a decir, bueno, y los hombres realmente tenemos que ser así y nos está funcionando y nos está haciendo felices, nos reporta privilegios, pero los costos en salud, lo comentamos, tu papá y mi papá. Simplemente en la propia familia veíamos manifestaciones de la masculinidad que eran muy, muy dañinas a ellas. Yo me acuerdo cómo comentabas de tu papá. Mi papá murió de Alzheimer y además se convirtió en una persona enferma, discapacitada, muy difícil. Los hombres envejecemos mal, ni siquiera con elegancia y con capacidad de recibir ayuda, sino más bien como berrinchosos, pues. Hasta el estilo lo perdemos en la vejez, de veras, porque es como dijiste, un performance, una actuación, un teatro, una mascarada, lo que se nos exige socialmente, que yo me imagino que el hombre que llega a los 80, 90 años, ¿cómo se quita la máscara, ya no sabe cuál es su verdadera cara, su verdadera piel, y qué parte de su machismo fue actuada? Claro. En el tema de paternidad vimos que hay una proporción importante de hombres que evolucionan de ser patriarcas, familiares y proveedores, a ser abuelos excepcionales. Y muy sensibles y muy cercanos a los hijos. Y mira papá lo que está haciendo, cosas que no hizo conmigo, de repente hasta provocan celos retrospectivos, ¿no? Ay, mira papá llorando, mi papá sensible, cuidando, cambiando pañales. Sí. Cosas que cuando era en el rol de patriarca, pues no hacía. Pero hay otros que involucionan en una forma como puse el ejemplo hace rato. Como se ve en la película El Padre. No la he visto. Con Hopkins, es muy buena. Mi padre sigue vivo, afortunadamente, y muchas de las reflexiones que tú haces, que dices, él las ha llegado a hacer, incluso pidiéndonos disculpas a los hijos por muchos abusos. Qué bueno. Pues cuando le tocó estar en el patriarcado, porque bien dices, le toca, ¿no? Pero asumió el rol. Nos enseñan hasta en cancioncitas, tortillitas de manteca pa' mamá que está contenta. Tortillitas de salvado, papá, que está enojado. Pues, papá tiene que actuar de enojado, ¿no? Y entonces no puede ser tierno, no puede ser cariñoso, porque hay un mandato social de que él tiene que poner el orden y ser el que se le piden permiso, su última autoridad, suprema autoridad, y además siempre de cara, ¿no? Jetón. Jetón. Inexpresivo, duro. Y además en estos roles históricos que ya han cambiado mucho, donde la mamá estaba exclusivamente con los hijos todo el día y papá llegaba en la noche, incluso se usaba, vas a ver cuando llegue tu papá, y papá de repente estaba cansado y quería llegar a descansar o a jugar con los hijos y tenía que
ser la ley, como en el psicoanálisis, ¿no? Entraba la ley a la casa, como la película esa que vimos de, ¿cómo se llama? El enemigo. Ah, sí. Con De Niro, que llegaba a la casa y estaban los chiquillos viendo la televisión de transistores y salían corriendo, y él llegaba y ponía la mano sobre la tele para ver si había estado prendida. O sea, el tema del control, ¿no? Vean esa película excelente. El enemigo es y además sale Leonardo DiCaprio de 15 años. Sí, de 15 años, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, El enemigo. Busquen y vean esa película para reflexionar sobre el machismo, el patriarcado, pero a través de una paternidad muy actuada, ¿verdad? Sí. Una paternidad social, porque entra de padrastro. Porque el otro padre, como pasa en nuestra sociedad también, es legítimo que el padre huya, ¿sí? Pero una madre que deja a los hijos es una madre desnaturalizada, ¿no? Y para el alarma. Pero papás que se han ido, pues, en 3 o 4 de cada 10 hogares, el papá migra y se divorcia de los hijos, que eso tampoco se vale. Me puedo separar de mi pareja, pero no de los hijos. Por supuesto. Y esto quiere decir que ese hombre no se da cuenta que el daño se lo está haciendo también a sí mismo. Se le revierte. Sí, se le revierte, ¿verdad? Porque además, ¿qué pasa con ese hijo que sabe que su padre se divorció de él hace mucho, ¿no? Que incluso ya no lo abraza, ya no lo busca, se vuelve una distancia, hasta físicamente. ¿Es esta parte donde el machismo lastima a los hombres, doctor Beno? También. No me digas doctor, por favor. Sí, claro, la ausencia paterna es una forma de ejercer la paternidad. Esa silla vacía en la mesa es una forma. A veces es por migración a Estados Unidos. A veces es porque está en la cárcel o por muerte temprana. ¿Te acuerdas cuando hicimos el concurso Cómo veo a mi papá? Sí. En donde ese tipo de situaciones se reflejaban. Entonces ese vacío sí queda. Afortunadamente en una sociedad mucho más compleja y conectada, bueno, ese niño puede crecer de repente con padres sociales, un maestro significativo, el tío, el abuelo. Hace una semana exactamente me invitaron a un programa feminista de jóvenes, mujeres muy, muy jóvenes, se llama La Tropa Rosa, que es parte del calor político en Jalapa. Y como era un poco la secuela del Día del Padre, era los efectos de la ausencia paterna en los hijos. Y antes de que empezara yo a hablar, la primera conductora me dice, no, pues yo crecí con mi abuelo. Mi papá huyó y yo crecí con mi abuelo. Y la otra, no, pues también mi papá se fue, pero mi mamá se casó con otra pareja y bien, me fue muy bien, lo quiero mucho y me está viendo ahorita, ¿no? Y le pregunto al cámara, ¿y tú? No, yo sí tengo papá, pero lo conocí a los 13 años. Ay, qué bárbaro. O sea, 3 jóvenes con ausencia paterna. Entonces, bueno, sobre ese tema fuimos trabajando. Pues es importante, mencionaste la infancia. ¿Nacemos los hombres machos? No. O como dice Simón de Beauvoir sobre la mujer, que la mujer no nace, sino que se hace. Porque entonces, ¿qué te parece si al regreso del corte nos platicas qué es lo que le hacen a un niño para convertirlo en macho? Okay. Porque ahí tendríamos que trabajar mucho en la protección de la infancia. Desde la prevención. Muy bien. Entonces, estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz, hablando con el doctor y antropólogo Beno de Keyser, que nos ha, desde la Universidad Veracruzana, pero hoy desde la Colonia Condesa en la Ciudad de México, hecho el favor de aceptar esta invitación. Así es, Juan. Le invitamos a nuestro radioescucha que se comunique con nosotros y nos escriba a través de Facebook, @SexProbosOficial, o también en el WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Es momento de que escuchemos la siguiente cápsula, Cualidades de las masculinidades. Los hombres pueden construir relaciones más sanas e igualitarias si comienzan a trabajar y a promover las nuevas masculinidades, tanto en su persona como en el entorno donde se desarrollan. Durante años se ha construido una idea de masculinidad: ese hombre que todo lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor.
Pero esa masculinidad tradicional tiene varios problemas. No se ajusta a la realidad y frena el desarrollo de la igualdad. Sin embargo, las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas proponen replantear esa idea de masculinidad y desaparecer los roles de género adquiridos durante toda la vida. Uno de sus principales objetivos es romper la creencia de que las mujeres son inferiores para dar paso a una sociedad más igualitaria. Por ejemplo, las nuevas masculinidades buscan acabar con la violencia de género y con las actitudes que conducen a ella, es decir, romper con el mito del hombre violento y rechazar cualquier forma de machismo que aparezca en la vida cotidiana. También, las nuevas masculinidades buscan que cada hombre exprese su género como quiera, pues entienden que los hombres también son víctimas del machismo, el cual los hace sentir que deben actuar según el estereotipo de cómo tiene que ser su género. Las nuevas masculinidades también generan un cambio en las mujeres, pues si cambian los estereotipos negativos de género, las mujeres podrían vivir en una sociedad con menos violencia y más igualitaria. Ingresa a nuestras redes sociales y descubre más información sobre la historia del movimiento sobre nuevas masculinidades en México. Esta cápsula nos habla de proponer otro tipo de masculinidad, promover nuevos espacios para los hombres, para el goce de sus derechos, y en este sentido implica un modo diferente de vivir y de relacionarse con los amigos, con la pareja, con la familia, con los hijos, con las hijas, incluso también en nuestro ámbito laboral y en sí, en nuestro mundo en general. Antes de escucharla, le preguntábamos a Benno de Keyser, al doctor, que ¿qué tiene que ver la infancia, ¿no? En cómo vamos construyendo esa masculinidad? Esa masculinidad y la feminidad se van construyendo prácticamente desde el embarazo. Actualmente con los medios que tenemos, que ya se puede saber de antemano, ya se va incluso preparando toda una serie de nociones y expectativas con respecto a las niñas y a los niños, que en muchas familias todavía son bastante tradicionales y son poco igualitarias. El rosa y azul, las chambritas y todo. Exacto. Lo que se compra de colores desde antes que nazca. Y los precavidos que no saben, pues compran blanco o amarillo. Pero es arbitrario. Hay una famosísima marca de pinturas en donde por un error diagnóstico pintan de azul el cuarto y de repente se enteran que es niña y rápido, en friega, por no decir otra cosa, a pintarle otro color. No vaya a ser que a la niña tanto azul le vaya a hacer daño o viceversa. Váyanse ustedes el 5 de enero, bueno, tienen la experiencia, vean los juguetes también, los juguetes azul marino, verde olivo para los niños, los hiper rosa y a veces ya un poco lilas para las niñas, y los juegos unisex son bastante pocos todavía. Todavía los hombres no se nos hace corresponsables de lo doméstico, a pesar de que una buena parte de las mujeres están metidas ya, o sea, no solo en el trabajo doméstico, sino en el trabajo externo. Entonces, al niño se le debería pedir que trabajara. Que le entrara, que colaborara. Así como usa la casa, come, y así como se le pide a sus hermanas, también el niño puede entrar a colaborar, no hablamos de ayudar, para que sea un adulto funcional. Tú y yo conocemos gente que de repente sale de su familia y tiene que salir casado porque es un discapacitado total, no sabe ni coser un botón de la camisa ni hervir un huevo. Entonces esto tiene que ser parte de la educación total de la humanidad, y está la parte emocional. También tú y yo somos de una generación donde quizá no nos acordemos, pero en algún momento nos dijeron, los niños no lloran. Sí, por supuesto. Entonces, si lloro, ¿qué soy? Soy niña en una sociedad donde nos han dicho que las niñas son menos que los niños. Entonces, bueno, ¿qué le produce eso a nuestra emotividad? Los niños no tienen miedo. Me acuerdo de Pepe, cómo nos contaba que tenía una novia que la llevaba a su casa después de ir al cine, y había un montón de perros ahí sueltos en el barrio, y él iba muy asustado, pero protegiéndola a ella, ¿no? Y la depositaba en su casa y luego daba una vuelta como de 4 cuadras para no volver por la misma calle. Entonces,
por no mostrar el miedo. El miedo nos puede salvar la vida, el llanto nos comunica el dolor y son humanos. Creo que ese es un mensaje muy importante para nuestros radioescuchas. Y el enojo para las niñas puede ser muy importante también y les puede salvar la vida y las puede salvar de una depresión. Bueno, al principio de esta plática nos decías tú de los grupos que se empezaron a formar, pero platícanos qué se está haciendo actualmente, qué grupos son los que están trabajando ahorita y que están dándole pues con todo, ¿no? Para volver nosotros a retomar este concepto que, como si bien tú lo dices, inicia en los años 80, pero creo que después de un tiempo se pierde y se vuelve a retomar y ahorita lo estamos volviendo a escuchar y vuelve a sonar. Claro, sin dejar de preguntarte, ahorita que me respondas esto, que yéndonos más hacia la parte mediática, ¿nos hacen falta referentes mediáticos? También. Aunque en radioeducación hay un referente mediático muy importante que actualmente se llama Los Cómplices del 21, donde hay cerca de 600 entradas, entrevistas con gente que está haciendo investigación, que está haciendo activismo en el tema de masculinidades. Bueno, un equipo muy bueno comandado por Pita Cortés, que ha sido como el portavoz, digamos, mediático del trabajo que se viene haciendo con hombres. Pues de estos esfuerzos aislados, prácticamente no hay estado donde por lo menos hay un grupo o alguna persona impulsando acciones en el país. Hicimos 2 intentos y el tercer intento cuajó. Hubo una consulta continental, o sea, de todas las Américas, en México, la organizamos como Salud y Género. Durante 3 días estuvimos compartiendo con gente de prácticamente todos los países, salvo el Caribe, había poca gente. Y el grupo mexicano, como éramos sede, éramos cerca de 15, 20 personas y de ahí nos seguimos a formar lo que se llama Cómplices por la Igualdad, que es una red que ya tiene más de 10 años impulsando políticas públicas hacia la igualdad de género a partir de un trabajo con hombres, que ha ido generando una agenda que se llama Suma por la Igualdad, que la pueden buscar en internet, que plantea cómo elaborar políticas que apunten a problemáticas como la salud de los hombres, el tema del cambio cultural, el tema de las paternidades y la corresponsabilidad, y el tema de la violencia, importantemente hacia las mujeres, pero también la violencia entre hombres, que es un tema muy preocupante. Y somos parte de una red internacional, casi 500 grupos participan en ella, que se llama Men Engage, que la traducción sería Hombres Involucrados, que recientemente terminó su simposio Ubuntu, que el concepto Ubuntu en los países africanos, en la cultura, algunas culturas africanas, es la idea un poco como el Inlakesh: yo soy tú y soy en la medida en que tú eres. Y esto es con respecto a los hombres, pero sobre todo con respecto a las mujeres. En la medida que tú eres, yo también soy. No se puede ser a costa de las otras o los otros. Entonces, estamos en un momento de mucho movimiento. En la UNAM se lanzó un encuentro interuniversitario sobre masculinidades, en donde durante 6 jueves, mañana y tarde, tuvimos un promedio de 500 personas conectadas, tanto en el Zoom como en Facebook y en YouTube, con una asistencia muy buena, mayoritariamente mujeres todavía, pero ya había un 45% de hombres. Sí, interesante. Encuentro en masculinidades y llegan 55% de mujeres y claro, un 2% de población reconocida más allá de este binarismo de género. Pero sí hay muchos hombres jóvenes que ante los paros que están habiendo entre las universidades, ante las marchas, ante la huelga del 8 de marzo, empiezan a decir, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros cuándo? Y creo que es un buen momento para que los hombres empecemos a ponernos las pilas, más colectivamente. Pues un dato muy interesante, ¿no, Juan Carlos? Que sí, 45% de participación de hombres creo que es un gran avance el que se ha dado, porque antes justamente... era muy poco. Sí. Así es, y de hecho es lo que te queríamos preguntar también, Beno, si tú tienes cifras de cuántos hombres se han intervenido con estos grupos que se han dado a la tarea de estudiar las masculinidades. Te podría decir, bueno, hay de hecho una asociación, en la parte académica, lo que es como campo de conocimiento, hay una asociación mexicana de estudios de género de los hombres que ya va para su 10º congreso, va a ser en Hermosillo, quizá este año,
en donde... Ahí saludos al querido Guillermo Núñez. Guillermo Núñez fue el promotor inicial. Entonces, a nivel de conocimiento, prácticamente sabemos muchísimas cosas. Hay muy pocos campos, hombres en prisión, hombres que hacen trabajo sexual, hombres con problemas de próstata, paternidades. En Iztacala, en EPE Iztacala, hay una cantidad de tesis interesantes sobre esto. Violencia, o sea, prácticamente no hay temas que no se hayan cubierto. Lo importante es que con ese alimento empecemos a hacer un trabajo transformativo hacia los hombres, y por eso estoy participando en el último semestre con la UNAM para desarrollar estrategias comunitarias, porque de repente la UNAM tiene muchas investigaciones, pero ¿qué pasa con los 250,000 hombres, estudiantes de prepa, estudiantes de licenciatura y para arriba, todos los hombres administrativos, los profes, parte de los cuales están cometiendo estos acosos que han llevado a un gran sector de la UNAM al paro total? Entonces, es hora de que ese conocimiento se convierta en una práctica transformatoria. Entonces, la primera actividad fue en diciembre, la ronda de hombres en contra de la violencia hacia las mujeres, que llegamos a tener como unas 300 personas en todo el país. Gracias a la pandemia y el Zoom, la pudimos hacer no en una plaza pública, sino en una plaza virtual. El encuentro, y estamos por lanzar un diplomado para formar hombres que trabajen con otros hombres. ¿Dónde se pueden comunicar nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas para este diplomado y para contactarte, Beno? Bueno, la información está en la página de Igualdad de Género y está enfocado nada más a hombres que estén contratados por la UNAM, hombres que estén trabajando en la UNAM. Tenemos que centrar las fuerzas en ¡Pumas! Esa transformación. Ni modo. Queridos Pumas, de ahí salimos también. Hay una oportunidad para ustedes. La información está en Igualdad de Género. Buscan Igualdad de Género. También eres Puma, William, y Juan Carlos también, ¿verdad? No, yo soy potro salvaje de la UAM Xochimilco. Ah, cierto, ya te tocó la UAM. Sí, la UAM claro. X, que también tiene su historia muy progresista. Sí. Entonces, ¿qué desafíos hay? ¿Qué desafíos quedan en un minuto, Beno de Keiser, que nos puedas decir hacia dónde voltear la mirada en este año, en estos 2-3 años, para seguir transformando la masculinidad? Hay conocimiento, hay metodología, mucha metodología para trabajar en forma participativa y vivencial con los hombres. Lo que falta es esta disposición, salir del malestar, salir del chiste antifeminista y decir esto no tiene que ver conmigo, yo nunca he maltratado a mujer, yo no he matado a ninguna mujer. Empezar a movilizarse hacia la igualdad de género para encontrar que eso también va a ser de beneficio para nosotros. No tengo que esperarme a que le pase algo a una hermana, a una sobrina en la calle para empezar a reaccionar. Tenemos que reaccionar desde ya los hombres. Creo que ese es el gran desafío, de que este conocimiento, esta metodología pasen a la práctica. Lo mismo que pasa con la educación sexual integral. Es momento de... Muy bien. Pues muy agradecido, Beno de Keiser, desde la Ciudad de México y su sede en Jalapa. Todo este trabajo que has hecho por más de 20 años en torno a la construcción de masculinidades alternativas, yo espero que la generación como de William y similares estén recibiendo beneficios y aprendiendo a que hay otras formas de ser hombres, no nada más el macho. Muchas gracias, Beno. Gracias por la entrevista. Fue bonito recorrer con ustedes este camino. Así es, Beno, y yo creo que finalmente el concepto de otra masculinidad favorece a cada uno, sea quien quiera ser, no importa hombre o mujer. Creo que es un camino que tenemos que recorrer ambos géneros y también la diversidad que existe para llegar hacia una dinámica y una sociedad igualitaria. Gracias, Beno, por estar con nosotros. Y si a ustedes nos sintonizaron un poquito tarde o no lograron escuchar este programa, les recordamos que a partir de mañana ya está disponible nuestro podcast en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx, o si no, también pueden buscarnos a través de iVoox como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Vero de Keiser. Los escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz.
Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción, Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.